Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Habla nuevamente el profesor Sebastián Estrada de Educación Ciudadana. Y en esta oportunidad, bueno, voy a grabar una nueva videoclase, ¿sí? Con la cual van a trabajar, que está relacionada en este caso con la unidad número 3. Seguimos con la unidad número 3. Y en este caso vamos a hablar sobre el sufragio, sobre el voto, ¿sí? Nosotros venimos hablando de la democracia, venimos hablando de las diferentes formas de participación ciudadana y si bien la habíamos tocado referencialmente, no nos pusimos a hablar específicamente del voto porque lo íbamos a tratar en esta oportunidad. ¿Sí? Eh, el voto, ¿sí? Es, digamos, hoy, digamos, la herramienta más importante o una de las más importantes de participación que tenemos los ciudadanos en la toma de decisiones de nuestro país. Recordemos que nosotros tenemos un sistema republicano que se maneja con una democracia indirecta en la cual nosotros no tomamos las decisiones en nombre del Poder Ejecutivo, sino que lo hacemos a través de nuestros representantes, ¿no? Nosotros elegimos personas en las cuales delegamos el poder que nosotros tenemos como pueblo para que ellos tomen esas decisiones, ¿no? Después ellos hacen, digamos, un poco lo que quieren con ese poder del cual fueron investidos, pero es importante recordar que en realidad la soberanía popular es la figura más importante de la democracia, que implica que el poder en realidad reside en el pueblo y que a través de las elecciones y a través justamente de la representación nosotros elegimos personas que van a ejercer ese poder, ¿sí? Este, lo primero que quiero hacer es hacer una muy breve historia de cómo ha sido el voto en Argentina, ¿no? Durante el siglo XIX, estamos hablando del 1800 hasta fines digamos, de 1800, principio del 20, durante ese siglo sí hubo diferentes formas de elegir, digamos, representantes y demás, digamos, en realidad no representantes, sino durante la primera mitad se elegían gobernadores, se elegían, digamos, cargos públicos, pero fue recién a partir de la sanción de la Constitución en 1853 y de una primera ley electoral, que es la ley 140, que se da en 1857, que se establecen las primeras, digamos, el primer sistema, digamos, de votación, ¿sí? Para elegir autoridades a nivel nacional. Y cuando hablamos de autoridades a nivel nacional nos referimos a los diputados y los senadores y, por supuesto, el presidente y vicepresidente de la nación, ¿no? La particularidad que tenía esa ley, ¿sí? Es que dejaba a discreción, digamos, de las diversas provincias la forma en que se iba a conformar el padrón electoral, es decir, que se iba a conformar la lista de nombres de las personas que iban a poder votar, ¿sí? Primero hay que considerar que el voto era masculino, ¿sí? Todavía no votaban las mujeres y iban a pasar casi 100 años para que eso ocurriera. Y en segundo término, esta idea de la conformación de un padrón electoral para votar daba lugar, digamos, a que no todas las personas pudieran votar, ¿sí? Había lugares donde, o provincias o determinados estados dentro, digamos, de la nación argentina, donde solamente votaban aquellas personas que tenían X cantidad de bienes, ¿no? Es decir, que tenía que la persona tener determinada riqueza y poder acreditarla, digamos, ante el padrón electoral, ¿sí? Obviamente eso dejaba afuera a la mayor proporción, digamos, de la población que no iba a poder elegir a sus representantes. Y en otros lados, por ejemplo, había que saber leer y escribir, ¿sí? Sin embargo, el voto era cantado, ¿sí? No era secreto, es decir, no es que uno iba a un cuarto oscuro y ponía el voto, ¿no? Sino que se acercaba a una mesa y tenía que cantarlo. Bueno, todo este sistema daba lugar justamente a que exista de una manera descomunal, ¿sí? El fraude, ¿sí? El fraude es justamente cuando se arreglan, ¿no? Se arreglan las elecciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el voto era cantado, puede ser que si la persona lograba estar en el padrón electoral y decir algo, ¿sí? Y decía, no sé, elegía un candidato, es probable que la persona que tenía que anotar el candidato anotara a otro, ¿sí? Probablemente la persona no veía lo que sucedía, ¿sí? O inclusive daba lugar a que las personas fueran amedrentadas, fueran amenazadas para votar de determinada manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entraban a un cuarto oscuro. Entonces, si de pronto tenían que vocear, tenían que decir en voz alta a quién estaban votando, y lo decían adelante de las personas que lo amenazaban,
y podía llegar a tener problemas. Entonces, eso dio lugar no solamente a eso, sino que había votos que se compraban, es decir, se les pagaba a las personas para que voten de determinada manera. A veces, ¿sí? En muy menor medida, pero ha pasado, digamos, en épocas muy recientes también, digamos, de que se arreglen este tipo de cosas. Pero bueno, ese fue, digamos, el sistema electoral hasta que en 1912 se sanciona una ley que es la conocida Ley Sáenz Peña, porque se da justamente durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, en la cual se establece por primera vez el voto secreto, obligatorio y universal. Es importante la obligatoriedad, ¿sí? La obligatoriedad significa que todos los mayores de 18 años seguía siendo masculino el voto, por eso lo de universal es medio sonso porque no podía votar todo el pueblo, sino que la mitad del pueblo, que eran las mujeres, no podían votar. Pero bueno, se consideraba que era universal porque ya no había un voto censitario, ¿no? Este voto de que solamente podían votar determinadas personas en función de su poder económico o determinadas características de su educacionales y demás, ¿no? Este, pero sí se establece que el voto es obligatorio y que es secreto. La obligatoriedad es importante. Ustedes piensen que, bueno, ahora en breve se van a celebrar las elecciones en Estados Unidos. Hay todo un lío, ¿no? A ver si va a ser elegido Trump o Biden, ¿sí? Y es importante porque allá en Estados Unidos el voto no es obligatorio, ¿sí? Hay que registrarse en el padrón electoral e ir a votar. Entonces, eso hace que también las elecciones no sean desde determinados puntos de vista y sobre todo, digamos, el mío, ¿no? Y el de mucha gente, digamos, hace que la representatividad que tenga un candidato electo no sea del todo dura, ¿no? Fuerte, porque si no fue elegido por todo el pueblo, bueno, es decir, el voto ahí en Estados Unidos depende mucho de si las personas han querido ir a votar, ¿no? Y han querido empadronarse. Y por otro lado, bueno, en 1912 se establece que sea secreto. Entonces esto hace más difícil que se fragúen, ¿no? Que se arreglen las elecciones, ¿no? Después hay otro hito importante que es justamente el ingreso de las mujeres, el acceso de las mujeres al voto, que se da a partir de una ley en 1947. Es una ley que estuvo muy amadrinada, sería mejor dicho, por Evita Perón, ¿no? Por la esposa del entonces presidente Perón, y las mujeres pudieron votar por primera vez en elecciones nacionales en 1952. De ahí en más hay diversas modificaciones, pero en realidad ese es el formato del voto que existió hasta la sanción, la reforma de la nueva Constitución en 1994, cuando se hicieron algunas modificaciones, digamos, como apareció un nuevo poder, que es el poder de la gobernación de la Ciudad de Buenos Aires. No nos vamos a meter en todo esto. Bueno, obviamente los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires pudieron votar gobernadores, ¿no? No nos vamos a meter en eso, ¿sí? Pero es importante entender que después de esa reforma de la Constitución, en 2012, si no me falla la memoria, se hace una nueva modificación y la edad de 18 años ya no pasa a ser el piso para votar. Es decir, las personas que tienen 16 años pueden elegir ir a votar o no, ¿sí? No es el voto es obligatorio, pero las personas que no votan desde los 16 años no son de alguna manera castigadas por no votar, ¿sí? Esto quiere decir, mal y pronto, que a partir de los 16 años las personas pueden elegir ir a votar si quieren, ¿sí? Y a partir de los 18 sí corre la obligatoriedad, so pena de tener algún tipo de sanción si no lo hacen, que a veces es una multa, ¿sí? Listo, cerramos con esto del voto. Ya dijimos algunas cosas, ¿no? Hoy el voto es universal, es secreto y es obligatorio. Digamos, esto ya lo acabamos de mencionar. Yo estoy compartiendo la pantalla ahora. Hay algunas definiciones que dice qué es, y dice, bueno, que el voto es el acto por el cual el individuo expresa apoyo o referencia por cierta moción, propuesta, candidato. Bueno, es un poquito lo que mencioné al principio. Vamos a pasar esta diapositiva. Este es un documento que armé hace un tiempito.
Bueno, ¿quiénes votan? Están los electores, ¿sí? Hay que tener ciertas condiciones ciudadanas para poder votar, ¿sí? Lo dice justamente esta filmina. Son electores los argentinos nativos y por opción desde los 16 años de edad, esto es lo que yo les mencionaba, ¿no? Esta reforma, y los argentinos naturalizados desde los 18 años de edad obligatoriamente, que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas en la ley, ¿sí? Cuando se habla de argentino nativo, se habla de las personas que nacieron en Argentina, ¿no? Y que tienen una partida de nacimiento que dicen, bueno, esta persona nació en Argentina, eso es ser nativo. Y después, por opciones, cuando una persona se naturaliza, cuando obtiene la ciudadanía argentina, la nacionalidad, ¿no? Y están excluidos determinadas personas, por ejemplo los dementes o personas que están en prisión y demás ejemplos, ¿bien? ¿Qué es lo que se vota? Bueno, lo que solemos votar es, por supuesto, al presidente de la nación, vicepresidente, y también votamos, bueno, esas son autoridades nacionales. Otras autoridades nacionales que nosotros votamos es el otro poder del Estado, ¿no? Acabamos de mencionar al presidente y vicepresidente, estamos hablando justamente del poder ejecutivo, y el poder legislativo es el Congreso de la Nación, ¿sí? El Congreso es el que hace las leyes, por eso es el poder legislativo. Esto seguramente ya lo han visto, seguramente el año pasado, ¿bien? Y en este caso, bueno, se vota por supuesto a los diputados y a los senadores, ¿no? También existen las elecciones provinciales y las de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, si las personas que viven en Córdoba y tienen domicilio en Córdoba votan, por supuesto, a los legisladores, digamos, de la legislatura cordobesa y votan, por supuesto, al gobernador de la provincia de Córdoba, ¿no? Y nosotros en Buenos Aires, justamente a partir de la reforma constitucional de 1994, las personas que vivimos, como yo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, votamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que vendría a ser el gobernador de Buenos Aires, y votamos a los representantes para la legislatura. Y después hay una instancia de sufragio menor, que es justamente las elecciones municipales, ¿no? Que, digamos, hay jefes departamentales, ¿no? Dependiendo cómo funcione ya, digamos, cómo esté dividida la provincia, ¿no? Porque recuerden que las provincias son de alguna manera estados que están subsumidos, es decir, que están dentro de un estado mayor que es el Estado Nacional Argentino. Bien, no vamos a profundizar un poquito más, demasiado en esto. Bueno, el voto. ¿Qué se vota? Digamos, seguimos con esta filmina. Bueno, se vota presidente y vicepresidente. Acá hay algunos datos que son interesantes conocer, ¿no? Que para ganar las elecciones el presidente tiene que haber sido elegido con más del 45% de los votos. Y si no obtuvo el 45% de los votos, obtuvo un poquito menos, tiene que haberle sacado el 10% al candidato que lo sigue, ¿sí? Bueno, ¿qué se vota? Ya lo comentamos, sí es importante entender que el presidente se vota cada 4 años, ¿sí? Hay elecciones legislativas para renovar parte del Congreso, sea de diputados y de senadores, cada 2 años, ¿sí? El mandato de los diputados dura 4 años, con lo cual, digamos, cada 2 años se vota la mitad justamente de la Cámara de Diputados, y los senadores tienen un mandato de 6 años, ¿sí? A ver si entra, 6 años, ¿no? Entonces, cada 2 años se renueva la tercera parte, ¿no? Porque 2 años es la tercera parte de 6 años, ¿bien? No vamos a hacer mucho lío con esto, pero es así como se vota justamente. Otra cosa que yo les quería comentar, que es importante que ustedes conozcan, porque ya van a estar, si ya no tienen edad de votar, seguramente lo van a estar en breve, es que, digamos, que a partir, digamos, de unos años atrás, se sancionó una reforma justamente que incluye la instancia de las PASO, ¿sí? Seguramente lo han sentido nombrar. Las PASO significa primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿sí? Haciendo un poquito de historia y yendo, digamos, a la idea de los partidos políticos, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado de los partidos políticos. Antes los partidos políticos, digamos, todos los que estaban afiliados, los que tenían carnet, digamos, de pertenecer a un partido político, o sea, no sé, de pronto el Partido Justicialista, el Peronista, o el Partido Radical, o el Partido Comunista, generalmente celebraban elecciones, ¿sí? Para determinar quiénes iban a ser los candidatos que iban a poner en una elección presidencial, por ejemplo. Entonces, no sé, hace
30 años atrás, de pronto, en una elección presidencial, todos los que estaban afiliados a la Unión Cívica Radical votaban quién quería que fuera el candidato, no el presidente, sino el candidato que la Unión Cívica Radical como partido iba a llevar o iba a presentar en las elecciones nacionales, en la cual se iba a enfrentar a candidatos de pronto del justicialismo, es decir, del peronismo y de otras fuerzas políticas que estuviesen, ¿no? A partir de esta nueva figura, ¿sí?, de las PASO, ¿sí?, se estableció que justamente para achicar un poco la cantidad de candidatos que se podían presentar en una elección, se sacaron las PASO, ¿no?, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Entonces, las primarias ya dejaron de ser algo que se celebraba en cada partido político, es decir, que se hacía en cada partido político, y de las cuales solamente podían participar los que estaban afiliados, los que pertenecían a ese partido político, sino que ahora las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se hacen, vamos todos a votar, va todo el pueblo en una primera instancia a votar. Entonces, en función de la cantidad de votos que obtenga cada uno de los presentados en ese momento, quedan, digamos, quedan, es decir, elegidos aquellos candidatos que pueden presentarse a las elecciones nacionales. A ver, lo decimos de vuelta, vamos a leer lo que dice la Filmina. Dice: en ella se definen cuáles partidos están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales, que según la ley son aquellos que obtengan al menos el 1,5% de los votos y cómo se conformarán las fórmulas de candidatos, ¿sí? Es decir, en estas PASO, si hay una fuerza que no llega al 1,5% de todos los votos que se expresaron favorablemente, ese partido, ¿sí?, y ese candidato no puede presentarse a las elecciones nacionales, ¿sí? También existe, como lo dice la Filmina, la figura del balotaje, ¿sí? Lo voy a leer, ¿sí?, y después lo explicamos. Dice: la reforma constitucional de 1994, que es la que mencionaba anteriormente, incluyó el método del balotaje, denominado segunda vuelta electoral, para la elección presidencial. El sistema electoral establece que para ser presidente el candidato más votado debe obtener al menos el 45% de los votos, es lo que yo les mencionaba recién, o más del 40% con una diferencia de 10 puntos porcentuales con respecto al segundo candidato más votado o el candidato que le sigue. Si ninguna de estas dos cosas sucede, es decir, si no hay un candidato que haya sacado esa diferencia o haya obtenido el 45%, se va al balotaje, que es una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta van los dos candidatos más votados. Supongamos alguien que haya sacado el 43% y el que haya sacado el 35%. O, sí, dije bien, porque no hay una diferencia de 10 puntos, ¿bien? Entonces, ahí es cuando nosotros elegimos entre dos candidatos, ¿sí? Eso fue lo que pasó, por ejemplo, en las elecciones de 2015, ¿sí? Cuando quedó Scioli y quedó Mauricio Macri, y finalmente ganaron las elecciones Mauricio Macri, ¿bien? Y por último, digo bien, sí, algo que les quiero comentar es las formas en que se expresa el voto y cuándo un voto es correcto o no es correcto, digamos, qué tipos de votos hay, ¿sí? Lo primero más importante es el voto válido, ¿sí? Un voto válido dice solo emitidos mediante boleta oficial, ¿sí? La boleta oficial es la que los partidos políticos elaboran, ¿sí?, y presentan ante el colegio electoral y están autorizadas, etcétera, 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 y es las que deberíamos encontrarnos cuando entramos al cuarto oscuro, ¿no? Están las diferentes boletas y nosotros tenemos que elegir. Esas son las boletas oficiales. Y tiene que estar bien, ¿sí? Dice, aun cuando tuvieran tachaduras o enmiendas, ¿sí? Uno puede tener enmiendas, pero tiene que ser una boleta oficial, no tiene que estar arruinada, ¿sí? Porque si no, no va a ser tomado como válido el voto. Es decir, un voto válido es cuando yo entro al cuarto oscuro, agarro la boleta, ¿sí?, la doblo y la meto en el sobre, o bien, ¿sí?, yo puedo votar candidatos de diferentes fuerzas, ¿no? Para eso uno puede cortar de pronto la boleta y digo, bueno, voy a votar al candidato a presidente de, no sé, la Unión Cívica Radical, y voy a votar para gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, si es que coinciden las elecciones, puedo votar a, no sé, el candidato del justicialismo, ¿no? ¿Sí? Es decir, pero si yo meto, digamos, dos boletas en un sobre, ese voto va a quedar impugnado, ¿sí? Ahora vamos a ver que va a ser como es el voto nulo, ¿no? El voto en blanco, ¿sí?, es cuando el sobre estuviera vacío o con cualquier o con papel
de cualquier color sin inscripciones ni imagen alguna. Se computa, se cuenta como voto en las PASO, pero no en las elecciones generales. Bueno, eso es un dato adicional que yo agregué en la filmina, pero en realidad el voto en blanco es cuando el voto está vacío, ¿sí? Lo que dice la segunda oración es que se computa dentro del porcentaje total de las PASO, pero no en las elecciones nacionales, es decir, no se toma en cuenta, ¿sí? No se toma en cuenta, entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero decir cuando no se toma en cuenta? Es decir, cuando se hace una elección de una PASO, por ejemplo, ustedes van a ver que se va, digamos, en el resultado se va a contabilizar dentro del porcentaje total de votos cuántos obtuvieron los diferentes candidatos y también cuánto hubo de votos en blanco, ¿sí? Para conformar el total de votos. Eso no sucede en las elecciones nacionales. No nos vamos a meter ahí porque es un poco técnico, ¿sí? Y por último está el voto nulo, ¿sí? Que dice voto inválidamente emitido, cuando se anula el voto porque incluye boletas viejas, rotas, objetos extraños y otros vicios, ¿no? Es conocida la historia no sé, de alguien que iba y de pronto en el sobre, en vez de meter una boleta, metía una feta de salame, ¿sí? O una foto de, no sé, de Maradona, ¿no? Eso es un voto nulo, ¿bien? No es un voto en blanco, porque el voto en blanco, pese a que no estamos votando, la persona que lo emite no está votando por nadie, sí está expresando, ¿sí? Una voluntad, ¿sí? Está expresando que no elige a nadie, ¿sí? Y como lo habíamos mencionado la otra vez, el voto en blanco, ¿sí? Es una forma de participar políticamente, ¿sí? Pero participar de una manera negativa. No negativa porque esté mal, sino, es decir, porque no expresa, ¿sí? Una opinión favorable a ninguno de los candidatos. Entonces está expresando a la vez una suerte de rechazo, quizás, ante la política, ante la oferta justamente de candidatos, hasta el sistema electoral, ¿sí? Pero es la expresión de una voluntad política, ¿sí? Y de una idea política, ¿sí? Por eso el voto en blanco es importante y lo ha sido en algunos momentos de la historia, ¿no? Bueno, antes de voto nulo, ¿no? Antes de confirmarse si el voto es válido o nulo, puede ser provisoriamente impugnado, ¿sí? Bueno, no nos vamos a meter, eso también es un tecnicismo. Hasta aquí la clase se hizo un poco larga, son 22 minutos, pero es importante que ustedes conozcan bien qué es lo que pueden hacer con esta herramienta tan importante que es el sufragio, que es el voto y que es importante, que es muy importante que defendamos, ¿no? Porque es una forma que tenemos de participar aunque sea indirectamente, de la toma de decisiones que tienen que ver justamente con nuestro destino y con cómo se maneja, digamos, nuestro país, cómo se sancionan nuestras leyes y cómo nos organizamos como sociedad. Así que, bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Espero no haberlos y haberlas aburrido y espero que sigan bien, que se estén cuidando. Saludos.